Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 9 de septiembre del año 2024. Estamos con Eleonora Navata, Santiago Soto, Pablo Díaz y Martín Bueno. Seguimos en el terreno político, seguimos en la campaña electoral. El Frente Amplio propone convocar a un Congreso Nacional de Educación cuyas conclusiones serán orientaciones políticamente vinculantes sin desmedro de las autonomías constitucionalmente establecidas. Esa medida, que yo acabo de leer de manera textual, incluida en los avances del plan de gobierno del Frente Amplio difundido el 25 de agosto en ocasión del Día del Comité de Base, provocó críticas del lado del oficialismo. Por ejemplo, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, escribió en sus redes sociales que la propuesta implica que las resoluciones del Congreso sean obligatorias para el gobierno. De esa manera, siguió diciendo, el Frente Amplio estaría renunciando de antemano a ejercer la capacidad de decisión que le habría otorgado la ciudadanía. Según el ministro da Silveira, el Congreso Nacional de Educación es un órgano controlado por los sindicatos de la enseñanza y, por tanto, con esta medida el poder político quedaría sometido al poder sindical. Da Silveira opinó que la iniciativa de la coalición de izquierdas implica reconocer que ese partido no es republicano, ya que el principio básico de soberanía en el país implica que las decisiones las tomen los tres poderes del Estado. Las próximas elecciones también son sobre esto, planteó da Silveira. ¿Estado republicano o Estado corporativo? Es una encrucijada histórica, remarcó. Hubo respuestas a su vez del lado del Frente. El director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por el Frente Amplio, Pablo Cayani, salió en defensa de la propuesta. En un posteo en sus redes aseguró que en educación la participación de la sociedad toda, la academia, los profesionales, los trabajadores, desapareció en este periodo de gobierno. El argumento fue que se votó eso en elecciones. Bueno, el Frente se propone ganar las elecciones y construir la educación del futuro junto a la sociedad, recalcó. Y luego dijo, las dos formas son democráticas. En una, el gobierno tiene legitimidad para hacer las políticas que crea convenientes y no necesita consultar a nadie. En otra, el gobierno tiene legitimidad y convoca a la sociedad a ser parte de la solución y de los futuros acuerdos posibles. Cayani recordó que el programa del Frente Amplio convoca además a construir acuerdos sociales y políticos para elaborar una estrategia nacional de educación. El país ya avanzó en el pasado y entendemos que es la mejor forma de hacer los cambios que la educación necesita. Bueno, a partir de esta síntesis los escucho a ustedes porque ha sido otro tema de debate en estos días. ¿Arranco? Creo que Eleonora quiere arrancar, la veo ahí pronta. Sí. No, es que algo sea políticamente vinculante. No hay una herramienta jurídica que lo haga efectivamente vinculante. Entonces hay una cuestión discursiva que me parece interesante, porque decir, bueno, como decía Cayani en su explicación o en su respuesta a da Silveira, se construye entre más personas, no se construye solamente entre los gobernantes, sino que se tiene en cuenta la opinión de los actores involucrados en el tema de la educación, lo cual me parece una cosa interesante, que puede llegar a ser interesante, pero la cuestión esta de vinculante es, creo que más que nada discursiva, o sea, y es éticamente y moralmente, o sea, si vos decís, bueno, va a ser vinculante y después lo haces vinculante, pero no hay ninguna herramienta que haga que así tiene que ser, más que un compromiso, ¿no? Esa para empezar. Y por otro lado, Pablo, que no está muy convencido de lo que estoy convencida con ella, lo que está diciendo. Es un saludo a la bandera. Claro. Pero después hay otra cosa, y es que cuando da Silveira dice, bueno, se le deja a los sindicatos. Los sindicatos en la educación, si hay algo que no son, es homogéneos. Vos tenés una línea muy radical, tipo Somaruga, después tenés una línea más moderada de la histórica de Florit, o ahora puede ser Elvia Pereira, qué sé yo, y después tenés ahí la de José Olivera, medio más vinculada al Partido Comunista, que también es quien, entiendo, insiste dentro del Frente para que esta postura gane. Entonces, no es homogéneo tampoco. Bueno, ¿qué va a decir el Congreso de la Educación? ¿Quiénes son los sindicatos de la educación? ¿Son una sola posición? No, los sindicatos de la educación realmente no piensan todos lo mismo y no se expresan todos lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser esa propuesta de vinculante? Yo creo que es
es un poco un saludo a la bandera hablar de esto, de que lo que diga el Congreso de la Educación sea vinculante. Hay que ver el programa del Frente Amplio y el plan de gobierno, cómo se puede ejecutar todas estas intenciones que el programa declara, que son absolutamente compartibles, pero bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo eso que el programa declara? Diciendo que lo que diga el Congreso de la Educación sea vinculante, y me parece que no, que falta un poquito más. Santiago. Hacer una discusión sobre esto, política, perdón, que no haya terminado, y que a Silveira se suba a esto y después el otro le conteste, y bueno, son cosas de campaña, es no más que eso. Santiago está pronto para, no sé, para complementar o aclarar, pero a ver, primero, ¿qué decías, Pablo? Bueno, ¿cómo es eso de cuando hablamos de que yo saludo a la bandera, también depende para quién parte del Frente Amplio. Para una parte del Frente Amplio puede ser un saludo a la bandera, y para otra parte del Frente Amplio puede transformarse en esto es lo que tenemos que hacer, porque hay una parte del Frente Amplio que está convencida que estos congresos grandes, que vengan todos a hablar y que todos vengan a opinar, que está bien y que puedan decidir. Para un sector del Frente Amplio dice que eso como tendría que ser lo ideal. Para mí es un disparate, opinión personal. Yo a mí te elijo para un gobernante para gobernar, te elijo para decidir. El gobernante tiene que escuchar a los actores, pero tiene que decidir él. Él define, porque para eso elige a la gente. Escuchando a la gente que sabe, a los que entiende la pertinente, a la gente que trabaja en el campo, pero el que tiene que definir, en mi opinión, y como es un sistema republicano, el que define es el gobierno. La parte vinculante, como digo yo, como decías tú recién, Elona, no hay nada jurídico que diga voy a crear el Congreso que sea vinculante y en base a lo que ellos digan voy a hacer. Eso también hay que tener cuidado, porque uno puede generar falsas expectativas. Entonces, depende de cómo sea. Yo no puedo generar falsas expectativas, hacerle creer a los integrantes de este Congreso de la Educación, o posibles integrantes, que lo que ellos resuelvan va a ser lo que va a aplicar el final del gobierno, porque puede generar es un monstruo que puede generar, ¿no? Pero está, igual no va a pasar porque no creo que pase. ¿No crees que pase qué? No, porque yo ya tengo una opinión formada, creo que seguramente el Frente Amplio no va a ganar la próxima elección. Por eso. Me ha venido por ahí, bueno. No está muy alineado con las encuestas, pero... a ver, yo creo que el ministro exagera, o sea, realmente exagera. O sea, se agarra de una formulación bastante genérica, porque no solamente dice políticamente vinculante, sin perjuicio de las autonomías, o sea, es una digamos, no es... le va a delegar, el próximo gobierno tiene que delegarle la conducción de la educación a un Congreso de Educación. No lo dice eso, pero él toma la versión más extrema y ya plantea de que el problema es la República, lo que está en juego, y el cruce de camino. Le faltó decir que si gana el Frente Amplio se van a llevar a los niños a Rusia y a Venezuela. Ahí va, exacto. ¿Qué es el tono habitual del ministro de Educación y Cultura? Ya lo era previo a ser ministro, lamentablemente también es su tono, y ha sido en general su tono como ministro de Educación, lo cual le ha generado mucha crispación. Yo creo que el espíritu de lo que recoge esa redacción o el espíritu de las propuestas que está haciendo el Frente Amplio en el tema educativo vinculado a la participación, quizá a veces demasiado torcido para el otro lado, digamos, quizá esto de decir que es vinculante, a mi gusto es una palabra capaz demasiado fuerte, pero... a veces cuando una cosa se tuerce para un lado, para enderezarla hay que torcerla 2 veces para el otro. Eso lo decía Adam Smith, para los que quieren citas improbables. Pero de alguna manera este gobierno ha generado, y en particular el ministro también ha sido un promotor de esto, una crispación muy importante en la comunidad docente, que es algo que, creo yo, tiene que corregirse. Entre otras cosas porque los resultados a los que se ha llegado con esa política han sido muy malos. O sea, realmente no ha habido ninguna mejora sustantiva en los términos de la administración de la enseñanza durante estos años. De hecho, incluso, además, ha habido recorte de presupuesto buena parte del periodo de gobierno. O sea que... se decía en Uruguay 21 que se necesitaba invertir al menos, ¿no? Era una reforma que era, sí, no me acuerdo cuál era, pero era casi que eran 2 puntos del PIB que había que invertir, no me acuerdo el número exacto, y pasamos
Es que ya no me acuerdo ni cuánto más era, porque Sí, lo que era un estamos montón. discutiendo es si estamos menos, digamos, en cuánto menos. O sea, creo que una reforma sin recursos y con la crispación que generó en la comunidad docente está destinada al fracaso, y creo que la gente lo ve, que lo que pasó, más allá de cambiarle el nombre a sexto, séptimo, octavo, noveno, la verdad ha sido una performance muy pobre de la cartera que estuvo al frente el ministro, y me parece que la oportunidad de involucrar más a los docentes es algo que vale la pena retomar ese camino sin perder que la conducción, sí, yo estoy de acuerdo que la conducción de la educación y de todas las áreas de política, en última instancia, obviamente refieren a las autoridades electas, ¿no? En mi próxima intervención puedo hablar de otros ejemplos donde uno delega y pide opinión que la hace políticamente vinculante y que no la toma solamente este gobierno. Aprovecho y lo digo ahora, pero cuando creó el GACH, el gobierno, ¿qué hizo? Y bueno, estos locos saben más que lo que sabe Alfi, La Calle y Coso. Creé el GACH. Y en algunas los cosas le dio escucho, bolilla, en otras no. alguna le doy bolilla y en otras no. Era vinculante. Pero era políticamente vinculante. No, lo que decía el GACH no, era importante. está era bien, importante. pero yo no tenía. Pero al yo no final hacía lo que decía el GACH. al final del día las decisiones. La decisión la tomaba el presidente. Sí, las decisiones la tomaba. Pero su opinión era muy pesada. Y yo creo que en algunos temas, como en los temas educativos, escuchar, darle peso a la opinión de algunas, por ejemplo, de quienes están, ni más ni menos, ¿no? Las asambleas técnico-docentes que están por ley, eso lo decía el propio gobierno, el programa de la coalición, ¿no? Y que rechazaron esta transformación educativa, las ATD, digamos, masivamente, pese a que había que escucharlo. Entonces, lo que digo es, hay muchos ejemplos, digamos, de uno incorporar mecanismos de participación en los instrumentos republicanos y no nos lleva, digamos, a llevar a los niños a Rusia y Venezuela, como tantas advertencias hemos recibido ya por parte del ministro. Martín todavía no habló, Sí. estaba escuchando serio, muy serio. No, a mí es un tema que me entristece mucho. O sea, me produce una tristeza absoluta ese tema. El ejemplo del GACH es muy bueno. ¿Qué hicimos cuando vino la crisis? Fuimos a llamar al Sindicato de Salud Pública, llamamos al funcionario que está hace 14 años trabajando, o fuimos a llamar a Pelé, Messi, Ronaldo, a lo mejor que teníamos para prestarle atención. No fuimos al status quo histórico del Uruguay en salud pública vinculado al poder sindical y estatal. ¿No? Fuimos a figuras muy relevantes dentro de la Universidad de la República, ¿no? Todos fuimos a lo mejor de lo mejor. catedráticos dentro. Sí, pero no fuiste a buscar a los sindicatos, fuiste a buscar a las personas. Fuimos a lo mejor que teníamos. Dentro de las instituciones. Y yo le doy, a diferencia de algunos compañeros, yo creo que el Frente Amplio haya puesto por escrito que es políticamente vinculante, es devastador. Para mí es devastador desde el punto de vista por lo menos anímico, espiritual. O sea, sabemos que estos organismos los terminan controlando los sindicatos, que los sindicatos de la educación sabemos, sí, son diversos. Son diversos en la ideología y en la política, y son diversos dentro del mismo segmento, hablando de lo mismo y con la misma más o menos visión. O sea, los sindicatos de la educación, es verdad que hay uno más moderado y hay otro más radical. Ahora, los sindicatos de la educación dedican gran parte de su tiempo a no hablar de educación. Gran parte de su tiempo se dedican a ideología, la educación como una forma de cambiar el mundo, el hombre nuevo. O sea, yo creo que no vamos... Uruguay no va a ningún lado por ahí. O sea, a ningún lado. Es más, el Frente Amplio ya convocó a estos organismos. Ya lo hizo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y yo con esto no quiero decir que en este gobierno haya pasado mucho. Tampoco. Pero por lo menos creo que empezó de a poquito a un proceso que... Esto es volver todo para atrás, llamar a los sindicatos de la educación para que den su opinión en esos congresos, que todos los que más o menos hemos participado sabemos que esos congresos multitudinarios, de gente que está además en las lógicas sindicales y políticas se cruzan, esos congresos son juegos de poder. Nadie está pensando en la educación en esos congresos, son juegos de poder. Y quién le gana a quién y cómo quedamos estructurados. A mí me da una profunda tristeza de que vayan por ahí, y además que cuando uno ve el resto de espero que el Frente tenga mucho más para proponer en educación que lo que leímos en esto, ¿no? Por favor, digo, porque Uruguay está muy mal en educación, estamos muy complicados y necesitamos dos cosas: poner un cañón de dinero, no 3 pesos más, un cañón de dinero, y que lo ejecute, por favor, ese cañón de dinero gente que
que esté para eso, y no gente que esté pensando en la ideología y en hacer el hombre nuevo. Yo creo que a veces, mismo en los congresos y en las internas de los partidos, se llega a negociar, y acá el Frente Amplio llegó a negociar poner esta expresión políticamente vinculante. Puede haber algo de eso también. No conozco la interna, pero puede haber algo de eso. Es decir, bueno, ¿cómo conformo a todos? Porque tengo claro que hay gente que no está, o que esto no le parece, otra que sí. Bueno, ¿y dónde se impulsó? Pongo esto que no me obliga, pero por otro lado es un saludo. Igualmente la discusión sobre educación es bastante pobre, porque el ministro de Educación tiene esta actitud de respuesta frente a una propuesta que de educación no dice nada, como no dice, o sea, en general no ha hablado de educación el ministro de Educación. Y por otro lado, las propuestas son buenas intenciones en los programas de gobierno. Y esto que leímos del Frente Amplio, lo que yo veía es, sí, comparto todo esto. Ahora, explícame cómo. Porque el problema, yo creo que el fin común de todos los uruguayos respecto a la educación y al salto de calidad que tiene que dar y lo que tiene que ser en el aporte al futuro del país y al futuro de las personas, no está en discusión. O creo que todos apuntamos más o menos a lo mismo. La cuestión es qué vamos a hacer, o sea, cómo vamos a llegar a ese lugar de desarrollo, de educación, de bienestar de las personas porque tengan una buena educación y con esa buena educación puedan acceder a mejores trabajos, a mejor calidad de vida, etcétera. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Y eso no lo estamos discutiendo. No lo está discutiendo el Frente Amplio, no lo está discutiendo el Partido Nacional, no lo está discutiendo el Partido Colorado. Algunas ideas se tiran, pero no hay una discusión profunda. Sí hay una discusión sobre el tema de seguridad pública, sí muchas veces hay una discusión sobre temas económicos, y la educación, que es transversal a todo eso, no se está discutiendo. Porque la educación se vincula con la seguridad pública, se vincula con la economía, se vincula con todo. Y no hay esa discusión. Termina siendo la discusión de fondo es la gobernanza de la educación, pero qué tipo de educación queremos dar. Claro. Y esa es la gran falla que hay. Porque la gobernanza también es importante, pero no se discute qué tipo de educación o qué es lo que queremos dar. En Uruguay hace más de 20 años que viene siempre la educación cada vez peor. Y uno de los jóvenes... ¿Cuáles son las herramientas que reciben la educación media? ¿Para qué le sirve la herramienta de educación media? La educación media, como está planteada hoy, ¿sirve para que un joven salga y pueda ser productivo para el país, para él mismo? Son puntos de interrogantes que surgen y que generalmente la mayoría de las respuestas son: la educación nuestra está cada vez peor, va bajando. Y cada vez hay más diferencia entre la educación privada y la educación pública, la educación del interior y la educación de Montevideo. Cada vez se generan esas más diferencias. Ahora, la transformación educativa, que yo no soy ningún gran defensor de lo que se hizo este gobierno, buscó también hacer algo. ¿Capaz que fue suficiente? No. Pero si quiso hacer algo, cambiar un poquito algo de lo que se venía haciendo. ¿Lo que se venía haciendo era lo mejor? ¿Era lo perfecto y lo ideal? No. Claramente que no, que lo que venía pasando en el sistema educativo nuestro no era el mejor, porque por ahora los números cada vez son peores. Cada vez que son evaluaciones son peores. Ahora, la transformación fue un pie. Ahora, yo lo que veo es, como decía recién, la discusión no puede ser por la gobernanza de la educación. ¿Cómo es la educación de fondo de la gobernanza? Tiene que ser el tema: ¿qué tipo de educación queremos dar a los pibes? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué se quiere enseñar? ¿Cómo quiere ser la metodología? ¿Cómo son las materias? ¿Cómo tiene que ser enseñado eso? A ver, acá, en este debate de la semana pasada, lo que se está discutiendo es un instrumento, ¿no? Sí. No el fondo de la Pero lo que No, pasa, Emiliano, es que la gente que se mete en ese instrumento, la discusión siempre termina siendo lo mismo. La gobernanza, autonomía, cogobierno, pero nunca discutimos lo de fondo. Bueno, pero en eso no se discute lo de fondo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero es que el eje, para mí, para poner otros ejemplos de otras... Me hace acordar, ¿se acuerdan cuando pensábamos que Uruguay no firmaba TLC porque el plenario del Frente Amplio no quería firmar ningún TLC? ¿Cuál era el problema de Uruguay? Uruguay no firmaba ningún TLC. ¿Por qué? ¿Por qué Uruguay no firmaba ningún TLC antes de 2019? Porque el plenario del Frente Amplio no quería. Hubo un TLC y era que el dijimos enemigo, que no, el enemigo. Pero hubo un TLC con Estados Unidos, le dijimos que no, pasó tren. Pasaron 5 años y no hay ninguna... el eje de la inserción internacional era la propuesta, era sobre lo que se discutió en 2019. Acá pasa un poco lo mismo. En la enseñanza no se puede avanzar en nada porque eran los sindicatos. Sacaron para afuera de los consejos de educación, ahora hay direcciones generales en vez de los consejeros electos. ¿Qué cambió? Dejaron de escuchar a los sindicatos, se pelearon. ¿Qué cambió? Porque no cambiaron ninguna estructura. Realmente de fondo, el diagnóstico y el eje por el cual, en particular, el ministro estaba muy embanderado, realmente el eje de la discusión, yo en eso estoy de acuerdo con lo que decía Leonora, lo que estábamos planteando recién. O sea, el eje está descentrado de los problemas reales.
nos pasa no solamente en educación, nos pasa en temas tan centrales como la inserción internacional del país, y construir ese hombre de paja contra el cual uno pelea, ¿no? En este caso, en la educación, ¿no? Son los sindicatos, en el coso será el plenario del frente, en otro no. Yo creo que eso no ayuda. Y yo creo que decir que el cruce de caminos es por la frase que dice, tampoco creo que el ministro de Educación y Cultura contribuya a ese debate con esta postura, sinceramente. Yo creo que, a ver, ¿por qué no cambió demasiado en este gobierno? Porque básicamente se dejaron todas las estructuras. Está la ANEP, el CODICEN, las 500.000 oficinas administrativas burocráticas de la ANEP, el CODICEN, el expediente que va, el expediente que viene en papel, que sube, que baja. A ver, nada va a cambiar, por más que cambien los planes, por más que cada... si las personas que están a cargo y las estructuras son las mismas. Eliminaron, diríamos, los colegiados, pusieron a personas individuales, pero todo abajo era idéntico. Los mismos funcionarios, las mismas personas, con las mismas estructuras, procedimientos y culturas de hace 40 años. ¿A quién se le ocurre que puede cambiar? Acá y peleado con todo el personal docente. Claro. Peleado con todo lo que van al aula. Pero también hay que ser lo suficientemente humilde para decir que grupos de personas que han fracasado de manera permanente, hay que ser humilde y decir, che, tenemos que aprender y tenemos que ver y tenemos que capaz que abrir la cabeza. Acá lo que hemos logrado es que cada vez estamos todos más cerrados. Yo creo que hasta que alguien no venga y diga, muchachos, la ANEP y el CODICEN, ¿vieron? No van a existir más. Van a desaparecer y vamos a generar algo 100% nuevo, pero nuevo no solo en una ley, todo nuevo. Que cambiar todo, sí, todo nuevo. Romper es fácil, el tema es qué hacer con los pedazos, no voy a citar ahí a... Yo estoy muy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Creo que no va a pasar. Vino drástico. Antes vamos a ver un elefante volar. Romper parece vino fácil. drástico. El tema es qué hacer con los Se ha pedazos. planteado muchas veces darle autonomía a cada escuela, a cada Había un liceo. reclamo de autonomía de los centros la autonomía. educativos para poder gestionar. Démosle Bueno, autonomía totalmente. real a los Sí. directores. Autonomía real. Mirá, tenés $1,5 millones por año para administrar. Manejalos. Hagamos algo que sea rupturista, que el director y un cuerpo de gestión maneje $1 millón, $2 millones al año, y bueno, y ese director le irá bien o le irá mal, pero hagamos algo en serio, y no lo que seguimos teniendo, que seguimos teniendo los mismos organismos que hace 100 años. Todo igual. Martín descolocó a varios con su planteo tan drástico. La conversación continuó ahora durante la pausa. seguimos discutiendo. ¿Qué decía Santiago? Y cerramos ya. No, yo solamente que el tema de las estructuras y eso, yo por ejemplo igual no coincido en el diagnóstico de fondo de que Uruguay está cada vez peor en educación. Yo creo que Uruguay mejora una tasa muy mala respecto a nuestras aspiraciones. Pero si uno mira, Uruguay viene mejor, por ejemplo, la cobertura en enseñanza media, del egreso, etcétera, incluyo a este gobierno, Uruguay viene mejorando una tasa muy lenta, digamos, respecto a las aspiraciones que tenemos como sociedad. Pero no, eso de que todo tiempo pasado fue mejor, no, hoy tenemos más egresados de enseñanza media de los que tuvimos nunca. La pregunta de la calidad. Y de mejor calidad. Volvemos para el final con otros temas.